Shabbat Shalom familia, la paz del Eterno Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, de esta familia sacerdotal, el cual el Abba ha apartado por el Rúa, nos ha dado conocimiento, nos ha abierto el entendimiento, pone el querer como el hacer, para así poder en este día compartir lo que es la parashá, la enseñanza correspondiente a este día de Shabbat. Saludamos a nuestros mentores Aarón Morales y Aracelis de Morales. Con ello, a cada maestro de esta familia de la Keilah. También saludamos a esos hermanos y hermanas dispersos que nos escuchan a través de las plataformas digitales y Radio Shalom, en el cual nos escuchan. Esos hermanos que por Arrúa somos uno, les saludamos desde República Dominicana y formalmente decimos Shabbat Shalom. En este día compartimos desde República Dominicana la parashá número 95 bajo el tema Bet Midbar. En el desierto, según Números, en su capítulo 1:54 hasta 1:54. Damos gracias al Abba que por su inmenso amor y misericordia, su fidelidad nos permite estar acá en este día de Shabbat, escuchando sus enseñanzas por medio de los demás Moret y Morat, de nuestros mentores Aarón y Araceli. Y también somos edificados por medio de ellos y damos gracias al Eterno porque nos permite apartarnos de la faena del día a día, como nos instruyó nuestro amado Yehoshua, y así escrito está, de lo que sucedió con la semilla que se sembró, donde ésta creció. Pero ¿qué sucede? Los espinos crecieron más que ella, y Yehoshua llamó a los espinos los afanes del día a día, el amor por la riqueza, las vanidades. Entonces, debemos nosotros de entender que al apartarnos de todo eso, estamos siendo kadosh, estamos honrando el nombre de Jehová cuando obedecemos este gran día de Shabbat para nosotros meditar, para escuchar, pero también poner por práctico lo que es la benignidad y la misericordia ante las necesidades de nuestros prójimos. Así que estamos acá con el cuarto libro de Moshe, el cuarto libro de la Taná, cuarto libro de la Biblia, en el cual es llamado así porque aquí los 3 primeros capítulos están concentrados en lo que es la enumeración o habla de lo que es el censo en cuanto a los hebreos y habla de cómo los levitas fueron apartados para practicar fueron apartados prácticamente después de esto sucedió después de la construcción del tabernáculo. O sea, este censo, hay un censo que fue hecho antes de la construcción, pero aquí, que estamos haciendo mención en este libro de Bet Midbar, es con relación a después de la construcción, censo al pueblo de Israel y la separación de los levitas que no fueron censados porque fue un pueblo apartado, una tribu apartada para la consagración en la dedicación del servicio de Jehová. Ahora, aclaramos que el primer censo tuvo lugar antes de la construcción del tabernáculo según Shemot, o Éxodo en su capítulo 30, el versículo 12 y 38-26. Ahora, para determinar toda la población de Israel, pero en este segundo censo es para saber la población de cada tribu. El primer censo era para saber el número, la población que había en el pueblo de Israel. Recordamos que se contaban los varones y en este segundo censo se cuenta para saber el número que había por tribus, tomando en cuenta la edad militar que oscilaba de 20 a 60 años. Ahora,
aclaramos que en cada término, en términos generales, en cuanto al conteo, veremos nosotros los siguientes números. En cuanto a los hijos de Jacob, descendientes de Egipto, dice en el primer censo, 70 almas fueron enumeradas. El segundo, al salir de Egipto, 600,000 hombres en cuanto a edad militar. El tercero, en Yom Kippur, después de la adoración del becerro, ahí hubo un conteo. Y el cuarto, hoy, podemos nosotros enumerarlo en esta parashá, siendo el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto. O sea, cuando ellos salieron de Egipto fue este conteo. Jehová ordena censar el pueblo a Moshe, pero por familia, o sea, por tribus o línea paterna. Este censo se haría tomando en cuenta la edad de los varones a partir de los 20 años y hasta los 60, como dije anteriormente, una edad militar. En esto debe elegirse un representante que sería líder o cabeza de cada grupo. Recordamos los nombres de estos patriarcas: Benjamín, José, Isaacar, Asé, Zabulón, Leví, Gad y Judá. Ahora bien, haremos mención numérica del censo según familia. Y podemos decir: Rubén, 46,500 cabezas o almas elevadas. Simeón, 59,300 cabezas o almas elevadas. Gad, 45,600. Judá, 74,600. Isaacar, 54,400. Zabulón, 57,400. Efraín, recordamos que Efraín es hijo de José, y este tenía 40,500 cabezas o almas elevadas. Manasés, también hijo de José, recordamos que estos dos jóvenes o hombres fueron reconocidos en el día que Jacob dio la bendición a sus hijos. Estos también fueron reconocidos en la bendición profética que Jacob hizo con sus hijos. Ahí estaban representados los hijos de José, siendo Manasés y Efraín. Manasés, 32,200. Benjamín, 35,400. Dan, 62,700. Asher, 41,500. Y Neftalí, 53,400 cabezas o almas elevadas, como dice la Torá. Ahora, en total de hombres aptos para la edad del ejercicio militar fueron hallados 603,500, aclarando que los levitas no fueron censados. Esto por mandato divino, pues ellos estarían al servicio del tabernáculo. Ellos levantaban el tabernáculo y los lugares donde Jehová le indicaba, ahí hacían parada o allí marchaban. Ellos lo desarmaban y ellos lo armaban. Nadie más podía tocar ni un tenedor ni un hilo del cortinaje del tabernáculo. Solo los levitas estaban encargados de hacer todo esto. Si alguien incurría en esta falta, se reconocería como rebelión, como desobediencia. Y a este le venía muerte. No una muerte por el juicio del Sanedrín, por los ancianos, sino que le venía una situación del mismo cielo. O sea, la consecuencia de la transgresión a causa de la desobediencia, como sucedió en el Edén por Adán y Eva desobedecer, le vino muerte.
así le viene muerte a todo aquel, le venía muerte a todo aquel que se le ocurriera o se atreviera o desobedeciera este mandato en ir a tocar todo asunto relacionado a lo que era solo delegado a las tribus de Leví. Ahora, cada quien en cuanto a tribus hacía su campamento y estos eran identificados con una bandera, seguros y firmes de no tener asunto en cuanto a lo que era el tabernáculo de Jehová. El tabernáculo de Jehová estaba en un lugar, pues las tribus en lugares distintos levantaban sus campamentos y cada campamento tenía una bandera que lo identificaba como tribus. Ahora, ellos tenían claro que no podían tener ninguna cercanía de tocar nada de lo que tuviera en el tabernáculo. Un dato muy importante es que hoy podemos recordar esos censos y podemos tener conocimiento de ello. Pero el número real del pueblo de Jehová o de los hijos de Jacob solo lo sabe el Abba, pues muchos de ellos fueron esparcidos. Y para tener un conteo exacto o, como hemos visto, datos estadísticos, como podemos notar aquí en esta parashá, o han sucedido en los censos anteriores, solo es posible por medio de Rúa, pues no para conocimiento nuestro, sino del Abba. Él reconoce su pueblo, Él los va llamando como pastor y ellos escuchan su voz y ese número solo existe en un libro y no contados como cabeza, sino que serán llamados por su nombre, escrito en el libro de la vida del Cordero, el libro de la eternidad. Moshe puso número, como acabo de anunciar. Moshe escribió también a Aarón. Pero ¿qué sucede? Aunque existe hoy registro que podemos palpar y tocar y podemos pronunciar, el verdadero número del pueblo de Jehová solo lo conoce Él, solo lo sabe Él, porque a causa de la redención de nuestro querido amado Yehoshua, nosotros pasamos al servicio sacerdotal. Somos salvos. Pero ¿qué sucede? Nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida eterna, en el libro del Cordero. Ahora, vamos a hacer mención en cuanto a lo que acabo de decir, según el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Dice el apóstol Juan en la visión, y así escribió en el orden que Yehoshua le dijo: vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación y tribus y lenguas, que eran numerosos y nadie podía contarla. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Aleluya. Podemos nosotros mirar, podemos entender ahora bien que ese número, ese censo, solo lo conoce Jehová. Nuestro nombre van siendo inscritos en el libro del Cordero. Ahora, una observación. La misma palabra nos instruye que procuremos que nuestros nombres no sean borrados. Eso es que Él nos da la oportunidad de ser salvos, que Él nos reconoce por medio de nuestro Mashiach, pero debemos permanecer en Él, porque si nos apartamos de Él,
no vamos a dar fruto. O como dice el Brit Hadashah, que nuestros nombres no sean borrados. O sea, si nos advierten de que nuestros nombres no sean borrados, que procuremos esto, es que en un momento estuvo nuestro nombre inscrito en ese libro. Ahora debemos nosotros procurar que nuestras vestiduras permanezcan blancas, resplandecientes, y que en ese día que se abra el libro del Cordero, su nombre y mi nombre, que solo nuestro espíritu conoce ese nombre, cuando seamos pronunciando, podamos nosotros ir a la derecha del Padre, como dice nuestro amado Yehoshua, y así escrito está: vengan a mí, benditos de mi Abba. Esta observación es para que estemos atentos, para que no seamos como ese mayordomo infiel que lo escogió el dueño, lo puso en su terreno a mayordomía, o a ese siervo que le fue entregado ciertos lugares en una propiedad, en una casa, pero viendo que su amo tardaba en llegar, empezó a maltratar a sus conciudadanos, empezó a maltratar a su prójimo, empezó a vivir una vida de ocio, una vida de desenfreno, sin honra al Abba, sin obediencia a su Torá, viviendo la vida a su manera. Entonces, cuando viniera su amo, lo encontraré como que había maltratado, que había comido cerdo, que había celebrado fiestas paganas, que se había hecho ídolos, que se había postrado ante la música inmunda, que se había hecho abominable, que había maltratado a su prójimo, que había hecho abuso de su autoridad, que había alterado las enseñanzas del Abba, se había hecho falso profeta, se había hecho falso maestro, se había hecho falso apóstol, se había pronunciado con la falsa doctrina de bautizarse por los muertos para ser salvo, la doctrina del purgatorio, se había hecho falso en llamar al pueblo a ofrendar, a sembrar la semilla de los miles de dólares, de los miles, para que sus hijos sean salvos, para que sean bendecidos. El mayordomo que empezó a decirle al pueblo: no hagas esto, haz lo otro conforme a su corazón y no conforme a la que el Abba le dijo que hiciera, que empezó a maldecirlo, a odiar. Ese mayordomo que vio que la tardía de su amo estaba lejos, no guardó sus mandamientos, no se mantuvo vigilante, sino que su nombre fue borrado del libro del Cordero a causa de todo esto. Es lo que Yeshua nos está diciendo: tengan cuidado. Y ahí hace la parábola del mayordomo. Entonces, cuando nos advierten los apóstoles en los escritos del Brit Hadashah, de que cuidemos que nuestro nombre no sea borrado, y que procuremos, como dijo nuestro amado Yehoshua, que muchos llegaron contentos: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, fuimos por todas las aldeas, hicimos. Entonces Yeshua le dice: no se maravilléis por eso, más procurad que vuestros nombres sean hallados inscritos en el libro de la vida. Estos son los que estaban inscritos, pero fueron borrados. Los que actuaron en su nombre, y no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino,
de los cielos. Él está hablando, ellos fueron llamados, ellos confesaron a Yeshua, ellos levantaron la mano y dijeron, sí, yo reconozco, soy pecador, pero después de ahí, ya vivimos por gracia, eso es asunto de judaizar, no le hagan caso que no hay que guardar normas, que no hay que guardar nada. La Biblia dice, los apóstoles hablándole, que antes nadie guardó eso, que mucho menos nosotros, mal interpretando los escritos de los apóstoles, como nos advirtió nuestro apóstol Pedro. Dice que los escritos de Saulo, de Pablo, fueron distorsionados, dice, lo mal interpretaron para su perdición. Dice, los escritos de Pablo son difíciles de entender y algunos los tuercen para perdición. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros considerar? De que Pablo, que guardó las fiestas, que cruzó el mar para ir a guardar el Shabbat, que llevó a Timoteo a guardar las fiestas del Shabbat, que dijo, voy a hacer esto, ese Pablo es el que algunos están presumiendo que dice que ya no hay ley, que ya no hay que guardar la Torá, que ya no hay que escuchar las normas de vivencia de Jehová, que no hay que hacerle caso. Entonces, si lo vemos así y estudiamos minuciosamente o escudriñamos, podemos ver que Pablo guardó la Torá aún después de Yeshua, que él celebró fiestas, que él hizo cosas que dice la Taná. Entonces ese Pablo, él que dice no guárdenla, entonces diríamos es de doble moral. Dice una cosa y hace otra. No, mis amados, nuestra bendita palabra de Jehová no se contradice. En ella hay luz. Aunque hay algunos puntos ahí que los aclaramos en cada enseñanza, debemos nosotros de entender que debemos en obediencia mantenernos firmes para que nuestros nombres no sean borrados del libro del Cordero. ¿Y cómo es eso? Yeshua me salva y luego me borra. No. Él te salva, pero tú tienes que retener tu bendición, tu salvación. Tienes que retener esa maravillosa redención en tus manos. Y solo es posible con esa linterna en tus ojos, la linterna de la bendita palabra de Jehová que te va alumbrando cómo debes caminar en el día a día. Ahora bien, concluyo esta parashá enunciando algunas características del libro de Números. Nombre en hebreo Bamidbar. Este libro podemos nosotros hallar el censo, situaciones dadas en el desierto hacia la tierra prometida, situaciones que se dieron, altercados, desobediencia, maledicencias se produjeron en esa trayectoria, repeticiones de la ley, los estatutos. Podemos hallar desobediencia y rebeldía del pueblo contra Jehová. También revela la razón de cómo ellos vagaron 40 años, por qué fue que ellos fueron llevados a 40 años en el desierto como disciplina o castigo. Aunque es muy notorio que el amor de Jehová, su misericordia y su fidelidad hacia su pueblo, le da la oportunidad de ser redimidos, de ser perdonados, de tener una fe activa en cuanto a la obediencia. Todo esto y más nosotros podemos hallarlo en estas parashá que se van a seguir dando con relación al cuarto libro de Moshe. Así que sea este conocimiento de alimento espiritual, de edificación para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que me han escuchado.
Su hermana Sandra Vargas desde República Dominicana. Shabbat Shalom.